Era una fría mañana de otoño de 2015 cuando conocí la historia de Nandito, un niño que cambió no solo su vida, sino la de toda una comunidad en los Andes peruanos. Estaba navegando en un foro de historias inspiradoras cuando me encontré con una publicación que comenzaba así: "No creerás lo que pasó en nuestro pueblo". La curiosidad pudo más que yo, y a medida que leía, me di cuenta de que estaba ante algo realmente extraordinario. El autor del post fue un profesor local que fue testigo de toda la transformación y decidió compartir esta increíble experiencia con el mundo. Nandito era un niño indígena de apenas 8 años que vivía solo en una choza de adobe con techo de paja, tan precario que más bien parecía un montón de barro y ramas a punto de derrumbarse. El niño era huérfano, y su vida estuvo marcada por una soledad tan profunda que hacía doler el corazón de quienes lo observaban. Sus ojos oscuros, enmarcados por una piel bronceada castigada por el implacable sol andino, cargaban una tristeza que parecía no tener fin. Era como si ese pequeño cuerpo albergara el alma de alguien que ya había vivido 1000 vidas, todas ellas llenas de sufrimiento. El pueblo donde vivía Nandito quedó dividido por un destino tan cruel como inexplicable. Por un lado, la vida logró florecer modestamente, con pequeñas cosechas y algunos animales pastando perezosamente al sol. Al otro lado, donde estaba la choza del niño, la tierra estaba tan árida y abandonada que parecía haber sido maldecida por los dioses. Era como si una línea invisible separara la esperanza de la desolación, y Nandito tenía la desgracia de estar en el lado equivocado de esa frontera imaginaria. La rutina del niño era desgarradora. Todos los días se despertaba con el estómago gruñendo de hambre, pero su despensa, si así podía llamarse el rincón oscuro de su choza, solo ofrecía raíces secas y hierbas amargas. Así intentaba engañar a su hambre, masticando lentamente cada trozo duro, como si eso pudiera hacer que la comida durara más. Los vecinos que vivían en la parte más próspera del pueblo lo ignoraron por completo. Para ellos, Nandito no era más que una molestia, un recordatorio incómodo de la miseria que los rodeaba. El niño era como un fantasma, vagando invisiblemente por los callejones polvorientos, sin que nadie le dirigiera siquiera una mirada de compasión. Pero lo más impresionante de Nandito fue que, a pesar de toda esta adversidad, logró mantener un corazón puro y generoso. Era como si toda la dureza del mundo fuera incapaz de arañar la bondad que vivía en esa pequeña alma. El maestro que contó la historia recordó una ocasión en que vio al niño compartiendo un trozo de pan viejo con un perro callejero tan delgado como él. Fue una escena que quedó grabada en su memoria. Dos criaturas hambrientas, unidas por la compasión mutua, compartiendo lo poco que tenían. La vida de Nandito parecía destinada a continuar en este ciclo interminable de privaciones y soledad. Hasta que, una tarde, especialmente calurosa, ocurrió algo extraordinario. El niño estaba sentado a la sombra desvencijada de un árbol seco, cuando vio una figura que se acercaba por el camino polvoriento. Era una mujer anciana, tan arrugada que parecía que había vivido desde el principio de los tiempos. Sus pies descalzos sangraban, magullados por las piedras del camino. Sin dudarlo un segundo, Nandito corrió a su choza y regresó con su único par de zapatos, viejos y remendados, pero aún lo más preciado que poseía. Con una sonrisa tímida, Nandito le ofreció los zapatos a la anciana. Sus ojos brillaban con una mezcla de bondad y determinación, como si estuviera llevando a cabo la misión más importante de su vida. La anciana lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción. Con manos temblorosas cogió sus zapatos y se los puso, dejando escapar un suspiro de alivio cuando sus pies se sintieron protegidos. Luego, en un gesto que tomó a Nandito por sorpresa, sacó 3 panes dorados y fragantes de entre su ropa y se los entregó al niño. El aroma era tan irresistible que hizo que el estómago de Nandito gruñera fuertemente, recordándole que no había comido nada decente en días. Esa noche, mientras saboreaba cada migaja del pan milagroso, Nandito reflexionó sobre el extraño encuentro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz, no solo por haber saciado el hambre, sino por haber ayudado a alguien. Fue como si ese simple acto de bondad hubiera llenado un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía. Afuera, el viento aullaba, anunciando una tormenta que se acercaba. Nandito se acurrucó en su rincón habitual, preparándose para otra noche solitaria.
Lo que no sabía es que el destino tenía otros planes y que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. En mitad de la noche, Nandito fue despertado por unos golpes desesperados en su puerta. Sobresaltado, se levantó y abrió un poco la puerta, solo para encontrarse cara a cara con un viejo viajero empapado bajo la lluvia torrencial. El hombre, con una barba blanca que le llegaba casi hasta la cintura y ojos tan azules como el cielo después de una tormenta, pidió refugio. Sin pensarlo dos veces, Nandito abrió la puerta e invitó al extraño a entrar. La cabaña era pequeña y apenas había espacio para los dos, pero el muchacho no dudó en ofrecer el mejor rincón, su propio rincón para dormir, para que el viajero se instalara. Mientras el anciano se calentaba cerca del débil fuego que Nandito logró encender, el niño compartió con él el último trozo de pan que había guardado. Era poco, pero era todo lo que tenía. El viajero miró a Nandito con una expresión de profunda gratitud y comenzó a contarle historias fantásticas sobre tierras lejanas y gente misteriosa. El niño escuchaba fascinado, sus ojos brillaban de emoción. Durante unas horas mágicas, se olvidó por completo del hambre, el frío y la soledad que eran sus compañeros constantes. Por primera vez en años, Nandito se durmió con una sonrisa en su rostro, arrullado por la voz profunda y reconfortante del extraño. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Nandito se despertó con una sensación extraña. Algo era diferente, pero no sabía exactamente qué. El viajero había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera sido solo un sueño. El niño se frotó los ojos, todavía somnoliento, y salió de la choza para buscar agua del pozo seco que había a unos metros de distancia. Fue entonces cuando vio algo que le hizo frotarse nuevamente los ojos con incredulidad. Donde antes solo había tierra agrietada y polvo, ahora corría un arroyo de agua cristalina. Nandito se quedó paralizado, con la boca abierta ante el milagro que se desarrollaba ante él. El arroyo no era lo único nuevo. La tierra que lo rodeaba, que siempre había sido estéril y sin vida, ahora estaba cubierta por una alfombra verde de hierba fresca. Aquí y allá brotaban pequeñas flores de colores, como si hubieran sido plantadas por manos invisibles, de la noche a la mañana. El aire, antes pesado y sofocante, ahora era ligero y fragante. Nandito respiró profundamente, llenando sus pulmones con ese nuevo aire, sintiendo como si estuviera respirando por primera vez en su vida. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con la sonrisa más amplia que jamás había dado. Nandito corrió de regreso a su choza, tropezando con sus propias piernas por la emoción. Cogió un cubo viejo y agrietado, el único recipiente que tenía, y caminó, de regreso al arroyo. Con manos temblorosas, llenó el balde y bebió el agua más dulce y refrescante que jamás había probado. Era como si cada sorbo borrara años de sufrimiento y privaciones. Mientras bebía, sus ojos recorrieron el paisaje transformado. Fue entonces cuando notó algo aún más increíble. Al otro lado del arroyo, donde antes solo había rocas y tierra seca, ahora había pequeños plantones de maíz, papa y quinoa, los cultivos tradicionales de los Andes. El corazón de Nandito latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. No entendía cómo era posible, pero sabía que era real. Pasó todo el día explorando su nuevo reino, descubriendo nuevas maravillas a cada paso. Encontró un pequeño jardín con hierbas medicinales, un huerto con árboles frutales ya repletos de frutos y, para su total sorpresa, una zona cercada donde algunas llamas y alpacas pastaban tranquilamente. Fue como si alguien hubiera tomado todos los sueños que Nandito nunca se había permitido tener y los hubiera convertido en realidad de la noche a la mañana. El niño rió y lloró al mismo tiempo, agradeciendo en voz alta al cielo, a la tierra y a los espíritus de sus antepasados por este inexplicable milagro. La tierra de Nandito se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Los mismos vecinos que antes lo habían ignorado y despreciado, ahora se reunieron en el límite de su propiedad, mirando con la boca abierta el oasis que había surgido en medio del desierto. Algunos de los más escépticos se frotaron los ojos, pensando que era un espejismo causado por el fuerte sol. Otros susurraban sobre magia negra y pactos con espíritus de la montaña, pero la mayoría simplemente no podía creer lo que veía. El primero en armarse de valor y acercarse a Nandito fue Don Pacho, el viejo curandero del pueblo. Con pasos lentos y apoyándose en su nudoso bastón,
Cruzó el arroyo y caminó hacia donde estaba el niño. Sus ojos, apagados por la edad pero todavía perspicaces, examinaron cada detalle del milagro que se estaba desarrollando. Entonces, para sorpresa de todos, don Pacho se arrodilló ante Nandito y le besó las manos callosas. «Estás bendecido por los dioses, hijo», dijo con voz entrecortada. «Tu bondad trajo vida a nuestra tierra moribunda». En ese momento, Nandito sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Por primera vez en su vida, ya no era el huérfano rechazado, sino alguien especial, alguien que tenía un propósito. En los días que siguieron, la vida de Nandito cambió por completo. Él, que antes apenas tenía para comer, ahora se encontraba con una abundancia que nunca imaginó posible. Los cultivos crecieron a un ritmo sobrenatural, dando frutos en cuestión de días en lugar de meses. Las llamas y las alpacas se multiplicaron, proporcionando lana suave y leche nutritiva. El arroyo nunca se secó, manteniendo la tierra siempre fértil y verde. Era como si la naturaleza misma estuviera decidida a compensar a Nandito por todos los años de privaciones que había soportado. Pero lo más impresionante fue cómo Nandito afrontó esta repentina prosperidad. En lugar de volverse egoísta o arrogante, el niño mantuvo la misma humildad y amabilidad que siempre lo habían caracterizado. Comenzó a compartir su abundancia con todo el pueblo, especialmente con las familias más necesitadas. Cada mañana, Nandito separaba una parte de su cosecha y la distribuía entre sus vecinos. Los domingos abría las puertas de su choza, que poco a poco se iba transformando en un confortable hogar, y organizaba un gran almuerzo comunitario. Las personas que antes lo evitaban ahora luchaban por un lugar en su mesa, no solo por la abundante comida, sino principalmente por la cálida compañía del muchacho que irradiaba una alegría contagiosa. La transformación no se limitó a las tierras de Nandito. Poco a poco, la prosperidad empezó a extenderse por todo el pueblo. El arroyo que había nacido en su propiedad creció, convirtiéndose en un río que serpenteaba entre las casas, llevando agua y vida a todos. Las técnicas de cultivo que Nandito había aprendido intuitivamente, como si el conocimiento hubiera sido plantado en su mente junto con las semillas milagrosas, fueron compartidas con los demás agricultores. Pronto, donde antes solo había tierra seca y una esperanza menguante, aparecieron campos verdes y exuberantes. El impacto en la comunidad fue profundo y multifacético. Los niños, que antes se veían obligados a trabajar para ayudar a mantener a sus familias, ahora podían asistir a la pequeña escuela local. Los ancianos, que a menudo eran vistos como una carga, llegaron a ser valorados por su sabiduría y experiencia en el manejo de la tierra. Incluso la salud general de la población ha mejorado, gracias a una dieta más nutritiva y variada. Pero quizás el cambio más significativo fue en el espíritu de la gente. El miedo y la desconfianza que una vez dominaban las relaciones han sido reemplazados por un sentido de unidad y solidaridad. Fue como si el milagro que transformó las tierras de Nandito también hubiera tocado los corazones de cada habitante del pueblo. A medida que pasaban los meses, la fama del milagro de Nandito se extendió más allá de las fronteras del pueblo. Personas de lugares lejanos comenzaron a peregrinar para ver con sus propios ojos el milagro que había transformado un pedazo del desierto andino en un paraíso de abundancia. Acudieron periodistas, científicos e incluso políticos, todos ellos deseosos de comprender y a menudo explotar el fenómeno. Pero Nandito, con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 8 años, se mantuvo humilde y reservado. Saludó a todos con una sonrisa tímida y ojos brillantes, pero se negó a que lo trataran como una celebridad o un santo. Un día, un reportero de un importante diario de Lima consiguió una entrevista exclusiva con Nandito. Ávido por descubrir el secreto detrás del milagro, el periodista bombardeó al niño con preguntas. ¿Cómo hiciste para que esto sucediera? ¿Tienes poderes mágicos? ¿Fue algún ritual antiguo? Nandito permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas en las montañas lejanas. Finalmente, se volvió hacia el periodista con una sonrisa serena y dijo: «No hice nada especial, simplemente di lo que tenía, incluso cuando no tenía casi nada. Tal vez el verdadero milagro sea darnos cuenta de que siempre tenemos algo que dar, por muy poco que parezca». Estas palabras simples pero profundas
tocaron el corazón del periodista y de todos los que leyeron la entrevista publicada al día siguiente. La historia de Nandito se ha convertido en un símbolo de esperanza e inspiración para personas de todo Perú y más allá. Comenzaron a llegar al pueblo cartas desde todos los rincones del país e incluso del extranjero. Eran mensajes de agradecimiento, de personas que contaban cómo el ejemplo de Nandito les había inspirado a ser más generosos, a creer en los milagros, a nunca perder la esperanza ni siquiera en las situaciones más difíciles. La oficina de correos local, que antes solo recibía 1 o 2 cartas por semana, ahora necesitaba un empleado a tiempo completo solo para lidiar con el correo de Nandito. Mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía floreciendo de formas inesperadas. Lo que una vez fue simplemente un conjunto de casas pobres y mal mantenidas, se ha convertido ahora en una comunidad vibrante y próspera. La gente comenzó a pintar sus casas con colores brillantes, inspirada por las flores que ahora florecían por todas partes. Surgieron pequeños negocios, una panadería que utilizaba granos cultivados en las tierras de Nandito, una tienda de artesanías que vendía piezas hechas con lana de llamas y alpacas, hasta un pequeño hotel para alojar a los visitantes que venían a conocer al niño milagro de los Andes, como llegó a ser llamado por la prensa a Nandito. Pero para los lugareños, él seguía siendo simplemente Nandito, el niño de sonrisa fácil y corazón generoso que había traído nueva vida a esas montañas. Conforme pasó el tiempo, Nandito creció, pero su esencia siguió siendo la misma. A sus 12 años era un niño alto para su edad, de hombros anchos como quien trabaja la tierra, pero mantenía esa mirada dulce y soñadora que lo caracterizaba desde pequeño. Su rutina diaria ahora incluía no solo cuidar su tierra y sus animales, sino también ayudar a organizar proyectos comunitarios y dar la bienvenida a los visitantes que seguían llegando. Fue impresionante ver cómo afrontó todo esto con una madurez y serenidad que muchos adultos envidiaban. Nandito parecía haber encontrado un equilibrio perfecto entre ser un niño normal, que todavía disfrutaba jugando con sus amigos y trepando árboles, y ser el guardián de un milagro que cambió la vida de tantas personas. Una de las cosas más hermosas de observar fue cómo Nandito inspiró a otros niños del pueblo y sus alrededores. Muchos de niños, entonces, ellos comenzaron a imitarlo, no solo en la forma en que cuidaba la tierra con tanto esmero, sino también en su generosidad y compasión. Era común ver grupos de niños organizando pequeñas acciones benéficas, como visitar a los ancianos de la comunidad o limpiar áreas públicas. Se hacían llamar los pequeños Nanditos, un título que hacía sonrojar de vergüenza al verdadero Nandito, pero también sonreír de orgullo. Sin darse cuenta, estaba creando una generación entera de jóvenes comprometidos con el bienestar de su comunidad y el cuidado de la naturaleza. Tierras Nandito continuó intrigando a científicos y eruditos de todo el mundo. Equipos de investigadores acudían periódicamente a analizar el suelo, el agua y las plantas, buscando una explicación racional al fenómeno. Hacían pruebas, recogían muestras, comparaban datos, pero siempre salían más perplejos que cuando llegaron. La tierra era excepcionalmente fértil, sí, pero no había nada en su composición que justificara tanta abundancia. El agua del arroyo era pura y rica en minerales, pero no más que otros manantiales de la zona. Las plantas crecieron a un ritmo acelerado, pero su ADN era idéntico al de las especies comunes. Era como si la ciencia se enfrentara a un rompecabezas, donde todas las piezas encajaban perfectamente, pero la imagen final simplemente no tenía sentido. Un día, durante una de estas visitas de investigación, sucedió algo inesperado. Una joven científica entusiasta estaba recogiendo muestras de suelo cerca de la cabaña de Nandito cuando resbaló y cayó por un terraplén empinado. El chico, que estaba cerca, no lo dudó ni un segundo. Saltó tras ella y con una fuerza que parecía sobrehumana para alguien de su edad, logró agarrarla y tirarla de nuevo a tierra segura. Cuando ambos estuvieron a salvo, jadeantes y cubiertos de barro, el científico miró a Nandito con expresión de asombro. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó ella. «Eres tan pequeño y yo peso mucho más que tú». Nandito se encogió de hombros y respondió con su sencillez característica. «Simplemente hice lo que había que hacer. Cuando realmente queremos ayudar, encontramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos». Ese incidente aparentemente simple tuvo un profundo impacto en el joven científico.
Se dio cuenta de que quizá estaban buscando respuestas en los lugares equivocados. El verdadero milagro no estaba en la tierra, el agua o las plantas, sino en el corazón de Nandito y en la forma en que su bondad y compasión habían transformado no solo la tierra, sino a toda la comunidad que lo rodeaba. Ella compartió sus ideas con el resto del equipo y poco a poco, el enfoque de la investigación comenzó a cambiar. En lugar de centrarse solo en los aspectos físicos y biológicos, los científicos también comenzaron a estudiar el impacto social y psicológico del fenómeno Nandito. Los resultados de esta nueva línea de investigación fueron sorprendentes. Se descubrió que desde que comenzó el milagro, los índices de depresión y ansiedad en el pueblo habían disminuido drásticamente. La delincuencia, que nunca había sido alta, ahora era prácticamente inexistente. La gente reportó una sensación general de bienestar y propósito que iba mucho más allá de la mera prosperidad material. Fue como si la generosidad de Nandito hubiera desencadenado una reacción en cadena de bondad y empatía que continuó propagándose. Los científicos comenzaron a hablar del efecto Nandito, un fenómeno en el que actos de compasión genuina podrían literalmente transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Mientras el mundo exterior intentaba comprender y explicar lo que ocurría en aquel pequeño pueblo andino, Nandito continuaba su vida con la misma sencillez y dedicación de siempre. Ya con 15 años, se había convertido en un joven fuerte y decidido, pero aún llevaba consigo esa aura de inocencia y bondad que lo había caracterizado desde niño. Sus responsabilidades habían crecido con él. Además de cuidar su tierra y sus animales, Nandito era ahora una especie de líder informal de la comunidad, al que siempre consultaban cuando había que tomar decisiones importantes. Un día, durante una reunión del consejo de la aldea para discutir la construcción de una nueva escuela, sucedió algo inusual. En medio del acalorado debate sobre dónde se debería construir el edificio, Nandito, quien hasta entonces había estado tranquilo en un rincón, se levantó y pidió hablar. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia él, ansiosas por escuchar lo que el niño milagroso tenía que decir. Con voz tranquila pero firme, Nandito sugirió que la escuela se construyera en el límite entre el pueblo y las tierras vecinas, que aún sufrían la sequía. De esa manera, explicó, nuestros hijos podrán estudiar junto a los niños de allí. ¿Quién sabe? Tal vez la bendición que hemos recibido se extienda aún más. La sencillez y sabiduría de aquella propuesta dejó a todos sin palabras. La idea de Nandito fue recibida con una mezcla de admiración y escepticismo. Algunos miembros más conservadores del consejo argumentaron que no tenía sentido compartir las bendiciones con extraños, especialmente considerando que las tierras vecinas siempre habían sido hostiles al pueblo. Otros, inspirados por la visión del joven, argumentaron que esta podría ser una oportunidad única para acercarse a sus vecinos y crear lazos de amistad y cooperación. El debate se prolongó durante horas, con opiniones acaloradas de ambos lados. Durante todo este tiempo, Nandito permaneció en silencio, sus ojos escaneando los rostros de cada persona en la habitación, como si estuviera leyendo sus almas. Finalmente, cuando parecía que no se llegaría a un consenso, Nandito pidió hablar nuevamente. Esta vez, cuando comenzó a hablar, su voz tenía un tono diferente, más profundo y resonante, como si estuviera canalizando sabiduría antigua. Amigos, dijo, recuerden cómo éramos antes del milagro. Éramos los rechazados, los olvidados. Si la bondad puede transformar nuestra tierra, ¿por qué no puede hacer lo mismo con nuestros corazones? Construir muros solo trae más división. Construir puentes, o en este caso, una escuela, puede unir a las personas y cambiar destinos. Sus palabras cayeron como semillas en tierra fértil y, poco a poco, los rostros endurecidos por la desconfianza comenzaron a suavizarse. Esa noche, el consejo votó por unanimidad la propuesta de Nandito. La decisión de construir la escuela en la frontera entre las dos comunidades resultó ser un punto de inflexión, no solo para el pueblo de Nandito, sino para toda la región. En los meses siguientes, mientras se colocaban los cimientos del nuevo edificio, algo extraordinario empezó a suceder. El terreno alrededor del sitio de construcción
que anteriormente era tan estéril como el resto del terreno circundante, comenzó a mostrar signos de vida. Entre las piedras aparecieron pequeños brotes verdes, y la humedad del suelo aumentó día a día. Fue como si la intención de unir comunidades a través de la educación hubiera desencadenado una nueva ola del milagro original. Los habitantes del pueblo vecino, inicialmente desconfiados e incluso hostiles, comenzaron a acercarse atraídos por la promesa de una mejor educación para sus hijos y por la curiosidad por los cambios que se estaban produciendo. Nandito, con su habitual amabilidad y sabiduría, dio la bienvenida a todos, compartiendo no solo los frutos de sus benditas tierras, sino también los conocimientos que había adquirido sobre agricultura y ganadería. Poco a poco, las viejas rivalidades y resentimientos dieron paso a un nuevo sentido de comunidad y propósito compartido. Fue como si el milagro se estuviera expandiendo, no solo geográficamente, sino también en los corazones y las mentes de la gente. A medida que la escuela fue tomando forma, también creció un sentimiento de esperanza y unidad entre las dos comunidades. Familias que antes apenas se hablaban ahora trabajaban juntas, transportando ladrillos, mezclando mortero y construyendo muros. Los niños, ansiosos por comenzar la escuela, ayudaron lo mejor que pudieron, pintando coloridos murales en las paredes exteriores con escenas de la vida en los Andes. Nandito estaba en el centro de todo, no como un líder que daba órdenes, sino como un catalizador que inspiraba lo mejor de cada persona. Su energía parecía inagotable. Estaba en todas partes a la vez, ayudando a resolver conflictos, ofreciendo palabras de aliento y a menudo simplemente escuchando las historias y preocupaciones de las personas con un cuidado que hacía que todos se sintieran verdaderamente valorados. Un día, cuando la escuela estaba casi terminada, sucedió algo increíble. Un grupo de niños estaba jugando cerca del edificio cuando una de ellos, una niña del pueblo vecino, tropezó y cayó en un hoyo profundo que se había cavado para la instalación del sistema de agua. Rápidamente se instaló el pánico y los adultos corrieron de todos lados para intentar rescatar al niño, pero el agujero era demasiado estrecho para que un adulto pudiera bajar. Fue entonces cuando Nandito, sin dudarlo ni un segundo, se ató una cuerda a la cintura y se ofreció a bajar. Con el corazón en la boca, todos observaron cómo el joven era bajado lentamente hacia la oscuridad. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que finalmente un tirón en la cuerda indicó que era el momento de izarlos. Cuando Nandito emergió, abrazando fuertemente a la niña asustada pero ilesa, un silencio reverente cayó sobre la multitud, seguido por una explosión de alegría y gratitud que resonó a través de las montañas. Este acontecimiento marcó un nuevo capítulo en la historia del pueblo y de Nandito. El rescate de la niña no solo fue un acto de valentía, sino un poderoso símbolo de unidad entre las dos comunidades. Las barreras que aún existían parecieron derrumbarse en ese momento. Los padres que antes miraban a Nandito con sospecha, ahora lo abrazaron con lágrimas en los ojos, agradeciéndole no solo por salvar la vida del niño, sino por mostrar a todos el verdadero significado del coraje y la compasión. La noticia del rescate se difundió rápidamente, atrayendo aún más atención al milagro de los Andes y al joven en el centro de todo. En las semanas siguientes, la transformación de la región se aceleró de maneras que nadie podría haber previsto. El arroyo que había nacido en las tierras de Nandito años atrás, ahora se expandió, formando una red de pequeños cursos de agua que comenzaron a irrigar las tierras vecinas. La vegetación brotó en lugares donde antes solo había piedra y polvo. Fue como si el acto de bondad de Nandito hubiera desbloqueado algo en la tierra misma, permitiendo que la vida floreciera donde antes parecía imposible. La gente comentaba, medio en broma, medio en serio, que el corazón de Nandito era como una fuente inagotable de agua viva, capaz de transformar el desierto en un jardín. El Chusinonchatu, joven por su parte, mantuvo su humildad habitual, insistiendo en que el verdadero milagro estaba en la forma en que las personas habían aprendido a trabajar juntas y a cuidarse unos a otros. La apertura de la escuela fue un acontecimiento que nadie en el pueblo olvidaría jamás. Personas de todas las comunidades cercanas acudieron a celebrar, transformando lo que se suponía sería una sencilla ceremonia en un festival de color, música y alegría que duró días. En el centro de todo estaba Nandito,
ahora de 16 años, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y humildad mientras cortaba la cinta. El edificio en sí era una obra de arte. Sus paredes estaban decoradas con murales que contaban la historia de la región, desde los tiempos antiguos hasta el milagro que lo había transformado todo. Pero lo más impresionante fue ver a niños de diferentes pueblos sentados uno al lado del otro en las nuevas aulas, ansiosos por aprender y crecer juntos. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, afuera, Nandito se alejó por un momento y subió a un punto alto, desde donde podía ver toda la longitud del valle. Miró las luces del pueblo, los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el río que serpenteaba entre las casas, trayendo vida y prosperidad. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que apenas cabía en su pecho. Pensó en el niño solitario y hambriento que había sido, en el inexplicable milagro que había cambiado su vida y en cómo ese cambio había repercutido en tantas otras vidas. Fue en ese momento de reflexión que Nandito finalmente entendió. El verdadero milagro no estaba en la tierra fértil, ni en el río que había surgido de la nada, ni siquiera en la prosperidad que había llegado al pueblo. El verdadero milagro fue la capacidad del corazón humano de amar, de cuidar y de marcar la diferencia. Se dio cuenta de que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía el poder de desencadenar una reacción en cadena de transformación. Su historia no trataba sobre un niño elegido por los dioses para realizar milagros, sino sobre cómo la compasión y la generosidad pueden cambiar el mundo, un corazón a la vez. Mientras Nandito regresaba para unirse a la celebración, llevaba consigo una nueva comprensión y un nuevo propósito. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba empezando. Había mucho más por hacer, tantas más vidas que tocar, tanto más amor que compartir, y estaba listo para cada nuevo desafío, cada nueva oportunidad de difundir la luz que había descubierto dentro de sí mismo. El milagro de Nandito seguiría inspirando generaciones, no como una leyenda lejana de poderes sobrenaturales, sino como un recordatorio vivo del poder transformador de la bondad humana. Y así, en lo alto de los Andes, donde el cielo y la tierra se encuentran, se estaba escribiendo una nueva historia de esperanza y renovación, un capítulo a la vez.